Bienvenidos a Calvary Español. ¿Cómo están los favoritos de las 11? Sí, le ganaron a las 9. Hoy sí ganan ustedes. Bienvenidos a Calvary Español. Como ustedes saben, este es el ministerio donde la comunidad hispana aprende a conectar la fe con la vida prácticamente para vivir eternamente y comer ricamente. Los calvareños sabemos que la comida es una expresión de nuestra cultura, pero invitar a alguien a comer es una expresión de nuestra fe. Porque cuando compartimos la mesa con alguien, estamos amando al prójimo como a uno mismo. Por eso nos gusta presumir de nuestra comida, ya sea pupusas, hallacas, ajiaco, buñuelos, pozole, empanadas, asado, tamales, arroz con gandules, lo que sea. La comida latina es una experiencia religiosa. Que es similar a lo que vamos a ver en el 15º mensaje de la serie Poder, basado en el 15º capítulo del libro de Hechos. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ver cómo este capítulo nos enseña el poder de la religión. En el contexto vemos que hay una discusión religiosa donde los creyentes judíos exigían que los creyentes gentiles siguieran las leyes para demostrar que eran salvos. Otras palabras, si quieres ser creyente, tienes que seguir nuestra religión. A lo que Pablo y Silas objetaron, y ellos fueron a Jerusalén a buscar sabiduría y claridad de los apóstoles, a lo que se le conoce comúnmente hoy como el Concilio de Jerusalén, y ahí nos unimos a la historia. Vamos todos a Hechos capítulo 15, versículos 5 al 11, 19 al 21. ¿Listos? No. Ahí sí ganaron los de las 9. Otra vez, ¿listos? Ahora pues dice la palabra, Hechos 15, 5, 11, 19, 21. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dirigió a ellos la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que nos acepta a los gentiles, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. 19. Y mi opinión entonces es que no debemos poner obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimento ofrecido a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Padre Celestial, te damos gracias por estas instrucciones, Señor, y lecciones, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude hoy no solamente a escucharlas, sino a meditarlas, a aprenderlas, para aplicarlas de una manera donde tú te lleves la gloria y nosotros podamos honrarte. Espíritu Santo, te pido que tú tomes control de este mensaje, de esta situación, de esta congregación, Padre, que tú remuevas cada espíritu, Señor, de oposición, de preocupación, Señor, aun cualquier opinión o el espíritu de religión que quieran impedir que tu palabra o tu verdad sea escuchada y entendida. Espíritu de Dios, me pongo en tus manos. Yo reconozco que necesito de ti, necesito de tu unción para poder predicar esta verdad con libertad. Así que satúrame, lléname, úsame, dirígeme e inspírame para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues antes de sentarte, saluda al que está junto a ti, el que está atrás de ti, alguien que no conozcas, y dile: cuidado con la religión. Así dile: cuidado con la religión. Nada más que Gladys y Luz nos dejen, comenzamos.
La religión es una de las fuerzas más poderosas y abusadas en la historia de la humanidad. Desde el inicio de los tiempos, la religión ha concebido, establecido, identificado, moldeado y transformado culturas y personas, a veces para bien y a veces para mal. Como la historia de un cura católico, un pastor evangélico y un rabino judío que se encuentran en el hospital. El cura, que tenía un brazo roto, dice: ayer entré al bosque, me encontré con un oso, le leí el catecismo y accedió a convertirse, pero cuando le dije que no podía comer carne los viernes, se enojó y me rompió el brazo. El pastor, que tenía 2 piernas rotas, dice: yo también me encontré con otro oso, le leí la Biblia, accedió a convertirse, pero cuando le pedí el diezmo se enojó y me rompió las piernas. El rabino, que yacía en la cama del hospital, tenía todo el cuerpo enyesado, tubos y máquinas, monitores conectados por todos lados, realmente estaba entre la vida y la muerte. El rabino le dice: pensándolo bien, creo que después que se convirtió el oso, nunca debí mencionar la circuncisión. Aunque la motivación original de cada religión es mejorar a la persona, irónicamente, la religión misma puede ser abusada y causar resultados tóxicos y dañinos. Y cuando hablo de religión, no estoy hablando de alguna religión popular o mundial o la que dejamos antes de venir a Cristo. No, me estoy refiriendo a las creencias, decisiones y acciones que tomamos aún como cristianos, porque aún como cristianos podemos ser religiosos. Recuerda que estaban diciendo los que ya son cristianos que hagan esto. Ya eran cristianos. Aún los cristianos pueden ser religiosos. La religión es el atento humano de alcanzar a Dios, cuando Dios fue el que vino al mundo para alcanzar la humanidad. Cristo vino al mundo a salvar a la gente, no a establecer una religión. Porque la religión trata de controlar a Dios, cuando en realidad vino al mundo para demostrar que Él está en control. Ahora no quiero confundirte ni desanimarte. La Biblia nos habla de buena religión y mala religión. La palabra griega en el Nuevo Testamento para definir religión es triskaya, que literalmente significa hacer ruido ceremonial externo para llamar la atención a la devoción. Otras palabras, la meta de la religión es un comportamiento visual para llamar la atención. Básicamente la religión es: te portas bien para que todo el mundo lo vea. Ay, puro santo, nada de religiosos. Mira, si este mensaje te ofende, es para ti. Ya empezamos bien. Entonces podemos decir que la religión buena es la que llama la atención a lo que Dios hace para el hombre, para que el hombre glorifique a Dios. Es lo que dice Mateo capítulo 5. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si nos portamos bien, es para la gloria de Dios. La religión mala es la que llama la atención a lo que el hombre hace para que el hombre reciba crédito y alarde. En corto, la religión correcta glorifica a Dios y transforma el corazón. La incorrecta es que solamente apacigua la conciencia, pero alimenta la arrogancia. La buena religión causa devoción, la mala causa insatisfacción. La buena religión causa amor, la mala causa pavor. La buena religión está basada en una relación, la mala está basada en reglas de manipulación. Y es lo que vimos en el texto de hoy. Que se haga la circuncisión si realmente quieren ser aceptados por Dios. Es importante ver la reacción y la objeción de Pedro y Bernabé. Ellos se rehusaron a caer en la trampa de reglas. Por eso ellos mismos, que caminaron con Jesús, que visualmente y personalmente entendían que lo correcto era no ponerle trabas a la gente. Versículo 19, Pedro hablando: y mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjate que cuando Jesús llamó a sus discípulos, nunca le puso obstáculos para que vinieran a Él. Un simple sígueme. Ellos dejaron todo para ser sus discípulos. Me encanta lo que dice ahí. No debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. A fin de cuentas, después de que Pedro y Bernabé consultaron con el resto de los líderes de la iglesia, su consenso fue muy simple: vamos a ponérselas fáciles. Vamos a ponérselas fáciles.
mi opinión personal, entonces, que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Ahora, para entender estas 4 abstinencias, tenemos que visitar el contexto cultural. En la cultura pagana de aquel día, adoración a ídolos con comida o sexo en los templos era normal, mientras que para los judíos era repugnante. 3 de las 4 tienen que ver con comida y sangre, y es porque las leyes de Moisés no solamente eran ceremoniales, sino también tradicionales y sanitarias. Y es ahí donde vemos la conexión entre el versículo 7 de hoy y el capítulo 10 del libro de Hechos, donde ya vimos que Dios le dijo a Pedro: no llames impuro lo que yo he hecho puro. Entonces, ¿cómo esto aplica a los cristianos del día de hoy? Ya leemos el versículo 9, que Pedro enfatiza que los gentiles fueron limpiados y salvos a través de la fe sola, independientemente de las obras u observación de la ley. Entonces, su contienda eran 4 cosas, pero estas 4 cosas no eran necesarias para salvación, pero sí eran necesarias para identificación. Si van a ser cristianos, de esta manera pueden demostrar su fe. ¿Por qué? Porque de esta manera no solamente identifica su fe, sino también su consideración a los demás. Entonces, otra vez, no la hagan tan difícil. Dice, primero, no tenga nada que ver con idolatría. Segundo, pureza sexual para honrar a Dios, honrar a la pareja y honrarse a sí mismo. Tercera, en consideración a los demás, no coman carne de animales estrangulados porque puede hacerles daño y es ofensivo. Y la tercera, no consuman sangre. Cuarta. La tercera, cuarta, no consuman sangre porque es algo sagrado que representa la vida y la expiación del pecado y no debe de convertirse en algo tan común. En pocas palabras, no a la idolatría, mantengan pureza sexual, amen a Dios y al prójimo y no maten a nadie. Así de simple. Que son parte de los 4 mandamientos, de los 10 mandamientos, 4 o 10 mandamientos. El objetivo es mantener la unidad entre los creyentes, permitiendo la libertad en el consumo de alimentos mientras no hagamos tropezar a los demás. Romanos capítulo 14 así le explica a Pablo: si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Aquí Pablo parece suavizar el enfoque sobre cuestiones que no son esenciales, como la comida y la observancia de días, afirmando que debe dejarse a la conciencia de otra persona. Sin embargo, en esos primeros días de la formación de la iglesia, les correspondía a estos creyentes gentiles de abstenerse de ciertas prácticas por el bien de los cristianos judíos. Otras palabras, no hagan algo que va a ofender a los demás. Pastor, mucho rollo. ¿Puedo o no puedo comerme mi filete crudo? Yo sé que están pensando eso. Yo fui a fuego de chao y digo, ¿la agarro medium rare o la agarro medium well? Déjame leerte unas cosas que mientras estaba estudiando este tema. Un animal estrangulado en aquel día tenía todavía la sangre fresca cuando moría. Hoy en día las medidas sanitarias son muy diferentes. Hoy los animales son usualmente drenados de la sangre antes de la venta. El líquido rojo en un filete crudo no es sangre. Es algo llamado mioglobina. No sé qué es, pero así se llama. ¿Okay? Es algo llamado mioglobina. Es una proteína que transporta oxígeno a los músculos dándole su color rojo y se vuelve gris cuando se cocina más. Así que los filetes crudos son seguros para comer, ya que se calientan lo suficiente para matar las bacterias. Ya sabemos quién le gusta la morcilla, ¿no? Entonces, para los cristianos de hoy, la aplicación práctica no es evitar carne cruda, sino evitar acciones que causen ofensa a los demás. Vamos a perseguir estándares éticos y honrar a Dios con nuestras acciones y decisiones. Pablo nos aclara más en 1 Corintios capítulo 10. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí,
Hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. El punto es que queremos que otra gente venga a Cristo. Por eso a veces tenemos que mantener un matrimonio y un testimonio bueno. ¿Para qué? Para que la gente venga a Cristo. A veces sí, no te podrás comer un filete crudo en frente de alguien que sea una ofensa. Ay, pastor, es que una no es ninguna. No, si tú tomas alcohol, no lo hagas en frente de alguien que sea alcohólico, porque estás haciendo que esa persona sea ofendida o que tropiece. Sí, a veces tenemos que portarnos bien por el bien de los demás. En fin, el fin es de que muchos sean salvos. Por eso vamos a ser considerados con los demás y mantener un buen testimonio, porque el mensaje principal del concilio de Jerusalén era que la salvación se obtenía a través de la fe en Jesucristo, no por adherencia a la ley de Moisés. Entonces esas instrucciones fueron establecidas, como dije, para promover la paz y la unión dentro de la primera iglesia, no como requisitos para salvación. Por eso no podemos crear un dogma religioso, que es lo que vemos que quisieron hacer los judíos, los que eran ex fariseos en el texto de hoy. Ellos querían establecer ciertos comportamientos para que los gentiles demostraran su fe. Querían imponer su religión cuando Dios había dado libertad de aplicación. Y cuando la religión es mal interpretada, mal usada o abusada, tiene el poder de causar problemas. Y el primero es que la religión nos hace orgullosos. En la historia, tanto los judíos de Antioquía como los de Jerusalén, que habían pertenecido a la secta de los fariseos, exigían: los convertidos gentiles deben de ser circuncidados y cumplir la ley de Moisés. Y es fácil, porque la gente religiosa pone más énfasis en su habilidad de poder cumplir las reglas que en el efecto que esas reglas tienen en su corazón. Ay, Dios mío. Luis, todos están pensando en el asado, ¿ya ves? Otra vez, la gente religiosa pone más énfasis en su habilidad de poder cumplir las reglas que en el efecto que esas reglas tienen en su corazón. Ya, ¿para qué? Pongan atención, porque ahí viene lo bueno. Jesús mismo lo enseña así en Lucas capítulo 18. Luego Jesús contó la siguiente historia: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Los religiosos se consideran superiores a los demás, y aunque no lo admiten, se sienten como que le están haciendo un favor a Dios. Señor, te sacaste la lotería cuando me llamaste. ¿Qué haría la iglesia sin mí, Señor? Yo no tomo, no fumo, no bailo, no veo televisión, no digo malas palabras, no voy al cine, yo uso corbata, no tengo tatuajes, no como mango con chile, yo no soy como esa chusma. Gracias, Señor, que no soy chilango. Así se portan, así se portan. Porque la religión basada en esfuerzos humanos puede recibir aprobación y apreciación humana, pero no es la fórmula divina. Porque la religión te impulsa a cumplir las reglas buscando una buena reputación, cuando Dios te invita a cumplir las reglas buscando una transformación. Dios te acepta por fe, no por cumplir las reglas. Ese es el argumento de hoy, el versículo 9. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Tanto Pedro como Pablo nos dicen que la clave para protegernos contra el orgullo es la fe, pero fe en Dios, no en nosotros. Porque siempre y cuando continuemos confiando en nuestros esfuerzos, acabaremos inseguros, porque el problema número 2, la religión causa incertidumbre. Versículo 5. Los religiosos insistieron: hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Los religiosos decían que tenían que cumplir las leyes para ser verdaderos creyentes. Ahora, si la religión nos dice que la manera de ser aceptados por Dios es cumplir las reglas, entonces cuando no cumplimos las reglas, porque no todos podemos cumplir las reglas siempre,
¿Cuántos no han pecado en los últimos 10 días? ¿No has pecado en 10 días? Hijo, dame tu autógrafo, no, porque somos honestos, todos pecamos casi diario. Entonces, como es imposible cumplir las leyes siempre, cuando no las cumplimos, lo primero que sentimos es inseguridad. Nos sentimos mal por haber fallado. Las reglas, en lugar de darnos seguridad, nos mantienen temerosos, cuestionando si hemos hecho lo suficiente para ser aceptados por Dios. Y por eso hacemos más reglas. ¿Te acuerdas que los judíos empezaron con 10 y acabaron con 613? Y por eso inventamos más reglas y más estrictas para demostrar nuestra devoción al punto de obstinación. Y eso ya no es de Dios. Porque las reglas de Dios no fueron creadas para dañarnos, sino para ayudarnos. El apóstol Pablo fue un miembro de Sanedrín, que era como la corte suprema de las leyes civiles y religiosas, con los líderes más aprobados y más ejemplares del judaísmo. Él mismo, usando su autoridad y su experiencia y conocimiento, usa la carta a los filipenses para corregir a los judaizantes que estaban añadiéndole reglas al cristianismo que Cristo no había dejado. Filipenses capítulo 3. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado, soy un ciudadano de Israel, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui fariseo con la obediencia más estricta a la ley judía, y yo la obedecía al pie de la letra. Aquí Pablo dice: ¿quieren hablar de religión? Vamos a hablar de religión. No me van a ganar, que yo he sido de los mejores religiosos. Yo sé qué es religión, sé para qué sirve y para qué no sirve. Por eso en el versículo 7 de Filipenses, él resume la razón por qué él abandonó su creencia en las leyes religiosas. Filipenses 3:7. Pablo: antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesucristo, mi Señor. Así que después de haber invertido 40 años de su vida en religión, Pablo dice que ha descubierto algo mejor, algo diferente, algo más valioso que la misma religión. Él dice que es más importante conocer personalmente al Mesías, porque la religión es una pérdida de tiempo. De hecho, dice que es inútil. Leamos versículo 8 al 11. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiere conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Gloria a Dios. Aquí Pablo entendía que todos sus logros, entrenamiento, posesiones, posiciones, calificaciones, influencias y experiencias con la religión eran inútiles, porque Dios nos acepta por fe, no por esfuerzos humanos. De hecho, dice que todo eso era basura comparada con el privilegio de conocer a Cristo y experimentar su poder. Pablo repite: no importa lo que yo haga o tenga si no conozco a Cristo personalmente. Por eso, mientras las reglas nos impulsan hacia una religión legalista e insegura, Dios quiere llevarnos a una relación realista con cordura. Cuando Dios ya es dueño de tu corazón, tú no tienes que hacer nada para tratar de calmarlo o impresionarlo. Porque los cristianos no obedecemos a Dios para tratar de apaciguarlo. Obedecemos a Dios para amarlo. No para apaciguarlo, sino para amarlo. ¿Por qué? Porque en primera carta de Juan dice: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Y porque Dios nos ama, podemos disfrutar con seguridad nuestra relación sin la inseguridad de la religión. Porque Dios, gloria a Dios. Porque Dios nos ama, podemos vivir sin máscaras pretenciosas, religiosas, porque no tenemos nada que esconder o nada que pretender. Y así evitaremos el tercer problema. La religión nos lleva a la hipocresía. Versículo 10. Pedro dice: entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Básicamente le está diciendo:
ni ustedes pueden cumplir con lo que quieren que otros cumplan. No sean hipócritas. Por eso, pastor, yo por eso no voy a la iglesia, porque puro hipócrita en la iglesia. Ay, compadre, si vas al mercado y hay hipócritas, vas al gimnasio y hay hipócritas, vas al trabajo y hay hipócritas, vas a la escuela y hay hipócritas, vas al estadio y hay hipócritas, aún en reuniones familiares hay hipócritas. Entonces, ¿quién es el hipócrita? Mejor di que no quieres venir a la iglesia y ya no seas hipócrita. Y sí es cierto que vemos hipócritas en la iglesia. La definición básica de un hipócrita es alguien que pretende ser algo que realmente no es, mientras que critica a los demás por no ser como él. Déjame repetirla porque yo me confundí. La definición básica de un hipócrita es alguien que pretende ser algo que realmente no es, mientras que critica a los demás por no ser como él. Y Pablo expone a los religiosos hipócritas en el libro de Romanos capítulo 2. Tienen la ley. A mí voy a ser honesto. Cuando estaba estudiando y leyendo esto, yo casi escuché a Pablo decir: esto es para Calvary Español del servicio de las 11. No sé. Vamos a leer. Dice: tiene la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros no te enseñas a ti mismo? Ouch. Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Por eso está escrito: los que no son judíos insultan a Dios por culpa de ustedes. Aquí dice: nuestra falsedad no le da gloria a Dios. Y sí, yo sé que hay hipócritas en Calvary Español a las 11. Así que te voy a decir quiénes son para que sepas ya. Y todos se esconden, ¿verdad? No digas a nadie. Pero el hipócrita está sentado junto a ti. Porque todos somos un poco hipócritas. Todos pretendemos ser los mejores cristianos cuando en vez en cuando nos portamos como mundanos. ¿No me crees? Santiago capítulo 1, ahí te va, de la palabra de Dios. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada sirve tanta religiosidad. Aquí básicamente está diciendo: a los cristianos que hablan lenguas espirituales, ¿por qué no controlan las lenguas carnales? Aquí Santiago dice: la religión engaña. El antídoto para detener esa falsedad es humildad. Regresemos a lo que Cristo contaba en la historia del fariseo. Dice: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Gloria a Dios. A Dios no le impresionan tus logros, sino tu corazón. Él no busca actividad, sino humildad. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 admitía sus luchas interiores de la imposibilidad para siempre hacer lo correcto, y por eso le pedía ayuda a Dios. Él pedía que Dios le ayudara a portarse como Dios manda. Reconocer nuestra dependencia en Dios no es hipocresía. Eso es fe de que Dios puede hacernos fuertes en nuestras debilidades. Porque si tú no reconoces que necesitas a Dios para vivir como Dios manda, vas a seguir tratando de complacerlo a Él a tu manera con tus esfuerzos. Y eso te va a llevar al cuarto problema. La religión nos cierra el corazón. Versículo 8 al 9. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Les limpió el corazón por medio de la fe. Así que Dios nos acepta y nos bendice con su Espíritu Santo gracias a la fe, no gracias al cumplimiento de las leyes. Recuerda que el punto del concilio de Jerusalén era enseñarnos que es nuestra confianza en Dios, no nuestra arrogancia en nuestras obras, lo que nos justifica ante Él. Desafortunadamente, la religión nos hace creer que estamos bien por cumplir las reglas y compararnos con los demás que no se portan bien. El fariseo
Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Este hombre tenía religiosidad, pero no tenía bondad. Hacía alarde de ser buena gente, pero no se portaba bien con la gente. Vemos que en la historia que mientras el pecador viene ante Cristo a rendir su arrepentimiento, el religioso viene a presumir de su comportamiento. Mientras que el pecador viene ante Cristo a rendir su arrepentimiento, el religioso viene a presumir de su comportamiento. Este hombre presumía de una reputación de gran devoción y le cerró el corazón. Y así somos muchos cristianos. Hacemos alarde de que somos buenos discípulos de Jesús, de que vamos a la iglesia, de que leemos la Biblia, de que ayunamos, que diezmamos, que oramos, que servimos, pero no podemos llevarnos bien con el resto de la iglesia. Ahí les va. ¿Listos? La bofetada de la semana. Hoy nomás traigo una porque ando misericordioso, pero una por lo menos. ¿Listos? ¿Listos? Ay, Dios mío. Bofetada de la semana. Decimos que queremos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ay, nada más 4. Pues por eso yo sí me voy, ustedes no, quién sabe. Pero ¿cuántos quieren ir al cielo? Ahora pues, decimos que queremos ir al cielo. ¿Recuerda que es la bofetada de la semana? Decimos que queremos ir al cielo, pero no aguantamos a las personas con las que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Esa hermanita que te cae como patada en el hígado, vas a pasar la eternidad con ella en el cielo. Aprende a llevarte ya. Aprende a amar a los cristianos que te caen mal. Comenzando conmigo, porque yo sé que te cago mal. Porque un discípulo completamente entregado a Cristo no es aquel que cumple las reglas, sino aquel que ama a Dios y al prójimo. Un discípulo completamente entregado a Cristo no es aquel que cumple las reglas, sino aquel que ama a Dios y al prójimo. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 22. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Jesús está diciendo lo mismo. No la hagan tan difícil. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Si realmente quieres cumplir los mandamientos de Dios, simplemente ama, abre tu corazón. ¿De qué sirven 20 años de cristiano si no amas a los cristianos? Tanto como individuos y como iglesia, no son las reglas las que nos hacen mejores cristianos, es el amor de Cristo. Una iglesia cristiana no se identifica por el tamaño de su agrupación, la fama de su predicación, el nombre de su denominación, lo estricto de su devoción o lo poderoso de su unción, sino por el amor entre su congregación. Gloria a Dios. Y déjame repetirlo porque pasé media hora tratando de que rimara, así que te va. Una iglesia cristiana no se identifica por el tamaño de su agrupación, la fama de su predicación, el nombre de su denominación, lo estricto de su devoción o lo poderoso de su unción, sino por el amor entre su congregación. En otras palabras, a Dios le importa más tu corazón que tu religión. Porque la religión puede apaciguar tu conciencia, puede demostrar tu devoción, hasta puede transformar tu comportamiento, pero la religión nunca podrá renovar tu corazón o conseguir tu salvación. Jesús le dijo que el cobrador de impuestos fue justificado no por sus logros, sino por su humildad que le llevó a pedir perdón a Dios y Dios lo perdonó. No fue su comportamiento, fue su arrepentimiento. Mientras la religión lo acusaba, la misericordia de Dios lo salvaba. Porque la misericordia de Dios fue la expresión más tangible en el ministerio de Cristo. El problema con la misericordia de Dios es que queremos misericordia para nosotros, pero justicia para los otros. Y eso es ser legalista religioso. Nos hemos convertido en el policía de los demás, cómo viven su fe.
a veces realmente viven como Dios quiere. Así que ahí te va algo para Facebook. Ahí te va algo para Facebook. Bueno, si eres más de generación Z o más joven, los viejitos somos de Facebook, pero pues TikTok o Instagram, ahí te va. Cuando nos enfocamos en que los demás sean cristianos idealistas, se nos olvida ser realistas y acabamos siendo legalistas. Cuando nos enfocamos en que los demás sean cristianos idealistas, se nos olvida ser realistas y acabamos siendo legalistas. Porque Dios no dio la ley para justificarnos, para eso dio a su Hijo. Y Cristo cumplió y anuló la religión. Ahora, puesto que Dios estableció la ley, no podemos ignorar la necesidad de cumplir la ley. Y es ahí donde entra Cristo a nuestra vida y al escenario. Los capítulos 7 a 10 de la epístola a los Hebreos nos enseñan cómo Cristo vino a satisfacer los requisitos de la ley, ofreciéndose a sí mismo como pago suficiente. Ya no hay nada más que tú y yo podamos hacer para cumplir la ley, porque ya la cumplió Jesús. Y dice que Él lo hizo de una vez por todas para que no hubiera más necesidad de sacrificios. Así que Cristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote y cumplió la ley, para que la ley ya no fuera un obstáculo para nosotros, sino una guía para nosotros. Así que te recomiendo que leas el capítulo 7 al 10 de Hebreos en tu casa, pero podemos resumirlo en Hebreos capítulo 8, 10 al 13. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Ya no hay necesidad que tú y yo tratemos de cumplir los mandamientos, porque esa ya no es la manera de entrar al cielo. Versículo 11 del texto de hoy. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Así que gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios estableció un nuevo pacto que no requiere la obediencia a la ley para ser salvos, sino requiere fe en Jesús y en su obra. Leemos eso en Romanos capítulo 3. Ante Dios no tenemos nada que estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Recuerda que todo inició porque los que eran ex fariseos, cristianos ya, decían: oh, tienen que seguir la ley de Moisés para que sean cristianos. No. Aquí Pablo está diciendo: Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Ahora, no me malinterpretes. Es bueno obedecer a Dios. Es bueno seguir los mandamientos. Es bueno hacer las cosas bien para tener una fe exitosa. Pero no es bueno cuando tú crees que ese comportamiento te va a dar la salvación. Ese resumen de Hechos capítulo 15. No le pongan trabas a la gente para que vengan a Dios. No es comportamiento, es arrepentimiento. Obedecer la palabra de Dios es parte de ser cristiano, pero eso no te hace cristiano. Obedecer la palabra de Dios es parte de ser cristiano, pero eso no te hace cristiano. Tú eres cristiano cuando entras a una relación con Jesús, arrepintiéndote de una vida sin Él y entregándole tu vida a Él. Jesús mismo declara la importancia de una relación más que de una religión. Vemos en Marcos capítulo 12. Uno debe amar a Dios con todo su corazón, con todo su entendimiento y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Estos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios que se queman completamente y otros sacrificios que ofrecemos a Dios. Muy claro que a Dios le importa más una relación contigo que todos los sacrificios. A Dios le importa más tú que tus riquezas, que tus promesas, que tus mandas, que tus ofrendas, que tus ritos, que tus esfuerzos, etcétera. Porque el cristianismo genuino requiere tu amor, no tu sudor. Pero ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? Dios mismo dice que quiere que lo conozcamos. Oseas capítulo 6:6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Quiero relación, no quiero religión. Muy simple.
Cristo vino para que conociéramos a Dios. Así que la pregunta para ti esta mañana es: ¿lo conoces? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces y has experimentado el poder de resurrección de Jesucristo? ¿O para ti todo esto es pura religión? Siempre y cuando tú sigas confiando que tú te puedes ganar el cielo con lo que haces, nunca llegarás al cielo. Otra vez, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. No es religión, es relación. Si tú no lo conoces, hoy lo puedes conocer. Hoy tú puedes dejar de tratar de ganarte el cielo y aceptar que Dios ya te abrió las puertas por medio del sacrificio en la cruz. Aunque el apóstol Pablo era muy devoto a su religión, él mismo aprendió y concluyó que era inútil para obtener salvación. Así que a lo mejor esta mañana tú estás igual. A lo mejor tú ya estás cansado, frustrado, enojado, abrumado y decepcionado de vivir una religión enfocada en obras que nunca te permite sentir el amor de Dios o estar seguro de tu vida eterna. Hoy Dios te dice: no, mijo, no, mija, ya deja de tratar tan duro. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que yo ya hice. Pastor, nunca me ha quedado tan mal como hoy, pastor. Ya me confundió. ¿Cómo que no se trata de religión? ¿Que Cristo pues no es una religión? No, Cristo es una persona. Él es el creador supremo, el salvador eterno, que no puede ser limitado a una cruz, a un dogma, a un templo, a una cultura, un libro, una emoción, una opinión o una religión, porque Él es Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. No vino a establecer una religión, sino una relación con la humanidad. Les repito, la religión es el intento de la humanidad de alcanzar a Dios. Cristo es Dios quien vino a alcanzar a la humanidad. Ya leímos esta claridad en Romanos capítulo 3. Vamos a ver esta clara diferencia. Ante Dios no tenemos nada de que estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. No sé tú, yo no conozco tu experiencia religiosa, pero si tú has creído que porque vienes más a la iglesia, porque das más dinero, porque sirves más, porque tocas más puertas, porque todo. Si tú crees que todo eso te vaya al cielo, estás perdiendo el tiempo. No es tan difícil. No es tan difícil. Aquí dice: pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obediencia a la ley de Moisés. Entonces, si tú hoy quieres ser aceptado, lo único que necesitas es fe, no tus obras. Por esta mañana no te la voy a poner tan duro. No voy a poner obstáculos para que tú vengas a Cristo. No te puedo poner obstáculos, no te la puedo hacer difícil, porque Cristo ya hizo lo difícil. Él ya murió en la cruz para pagar por tus pecados. Él ya resucitó para abrirte la puerta de la eternidad. Por eso, si tú quieres hoy ser aceptado por Dios, si hoy tú entiendes que depende en Cristo, no en ti, si hoy tú estás dispuesto a dejar tus obras a un lado y recibir a Cristo por fe, no te la voy a poner muy difícil. No te voy a pedir que hagas circo, maroma de trato para que vengas a Cristo. No. Simplemente te voy a pedir que cuando yo cuente 3, cuando yo diga 3, simplemente levantes la mano. Y vas a levantar la mano solamente para indicar que tú estás sinceramente de todo corazón dispuesto a pedirle perdón a Jesucristo por tus pecados para que sea tu Salvador. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo para que sea tu Dios y vivir bajo su autoridad para que sea tu Señor? Así que esta mañana, si tú entiendes y reconoces que tu religión no te lleva a ningún lado, solamente Jesús, y quieres arreglar las cosas entre tú y Él y estar seguro de la vida eterna, seguro de tu lugar en el cielo, ahí donde estás, a la 1, a las 2, a las 3, levanta la mano alta y queremos orar contigo por ti. Levanta la mano alta,
Una mano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Levanta el alto, se la puede ver. 12, 13, gloria a Dios. 13, gloria a Dios. 13. 13 es más que un número. No se enfoquen en el número. 13 son 13 almas que hoy Dios está redimiendo. 13 personas que hoy están naciendo de nuevo. 13 personas que hoy van camino al cielo gracias a Jesucristo, no gracias a sus obras. Así que, gloria a Dios, gloria a Dios. Así, esas 13 personas que levantaron la mano, o puede que tú no levantaste la mano, pero tú sabes que necesitas arreglarte con Dios. Acompáñame a orar de todo corazón. Como dije, no va a ser nada difícil, simplemente lo que le dice la Biblia. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nunca dice si cumples tu religión, si haces ABCD. No, confiesas con tu boca, crees en tu corazón. Es lo que te voy a invitar a que tú hagas esta mañana. Ya levantaste la mano, puede que no levantaste la mano, pero tú sabes que hoy necesitas arreglar tu vida con Dios. Repite junto conmigo de todo corazón. De hecho, vamos todos a repetir en voz alta, todos juntos, para darles a ellos la bienvenida a la familia de Dios. Señor Jesucristo, no los escucho. Señor Jesucristo, esta mañana te pido perdón por vivir una vida sin ti, pero hoy te entrego mi vida a ti. De hoy en adelante, todo lo que tengo, hago y soy, te pertenece. Te pido perdón por mis pecados y acepto tu sacrificio en la cruz por fe. Te acepto y te declaro como mi Dios, Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por abrir las puertas del cielo. Gracias, Jesús, por hacerlo difícil para que sea más simple para mí ser aceptado por Dios. Lo acepto y lo declaro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos. Es un placer ser parte de su arranque en la carrera de fe. Así que si tú aceptaste a Jesús, te voy a pedir que en unos 3 minutos cuando nos despidamos, si tú aceptaste a Jesús, acompáñanos aquí bajo la cruz. Ahí te daremos un poco más de material. Tenemos una Biblia, gente que está dispuesta a orar contigo, contestarte preguntas. Simplemente queremos conocerte más para que juntos podamos tener una vida de fe más exitosa. Así que si aceptaste a Jesús, en 3 minutos nos vemos en la cruz. Cristianos, un día habrá cristianos en una iglesia cristiana. Hermanos calvareños. No. Es más importante ser cristiano que calvareño. Cristianos, de pie, por favor. Recuerda que el cristianismo no se trata de cumplir las reglas. Se trata de conocer más a Dios para amarlo más y ser más como Él. Por eso la oración de esta mañana va a ser muy simple, pero creo que muy poderosa. Muy simple, pero muy poderosa. No va a ser tan difícil, como dijo el apóstol Pablo. No le pongan trabas a la gente que venga Dios. Es que la oración va a ser muy simple. ¿Listos? Señor, repite conmigo: Señor, queremos más Cristo y menos religión. En el nombre de Jesús. Amén. Así de simple, así de simple. Recuerda que nos portamos bien para identificarnos como cristianos, no para hacernos cristianos. Eso es lo que Pablo y Barnabé estaban diciendo. No. Esas cosas no nos pueden salvar, pero nos pueden identificar. Nos portamos bien porque somos cristianos, no para hacernos cristianos. Nos portamos bien porque Cristo ya nos salvó, no para salvarnos. Y con eso nos vamos. Si quieres oración, aquí estamos para
orar contigo. Si tomaste decisión, aquí a mano izquierda, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado, que el Señor te sonría, que el Señor te demuestre su favor, que rompa la religión en tu vida y que te conceda la paz. Nos vemos el miércoles en el servicio bilingüe. Los amamos. Gracias por ver el canal de YouTube de Calvary Español. Asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos. Si tomaste la decisión de seguir a Cristo hoy, asegúrate de mandar un texto al número que se encuentra en pantalla. Así, alguien de nuestro equipo podrá ponerse en contacto contigo, saludarte y hablar un poco de lo que esta gran decisión representa. Para más información sobre nuestra iglesia, visita calvaryespanol.org o síguenos en nuestras redes sociales dándole clic a los links que están en la descripción de este video. Esperamos verte en persona pronto. Estamos listos para recibirte. Te esperamos.